El sensor del que voy a hablar trabaja con la variable aceleración. El fabricante es la empresa Honeywell y el modelo del sensor MA12. Es un sensor piezoeléctrico, también conocido como zumbador. Es un dispositivo que utiliza el efecto piezoeléctrico para medir la aceleración, transformando las lecturas en señales eléctricas. Está formado por dos chapas muy finas, de distintos materiales, o en ocasiones una chapa de metal sobre la que se deposita una capa fina de cerámica o algún tipo de cristal. De este modo, al recibir una presión, emite una corriente eléctrica. Esta propiedad, en cierto modo, es reversible. Si se le aplica una corriente eléctrica mínima, el piezoeléctrico vibrará. Por ese motivo es que también reciben el nombre de zumbadores. El rango de corriente en que trabaja es de 0,5 a 8 miliamperios. El rango de temperatura desde menos 55 a 140 grados centígrados y un voltaje de 12 voltios nominal. El material de que está hecho es de acero inoxidable y termina en dos pines de conector MS. Pesa unos 170 gramos. El otro sensor del que voy a hablar trabaja con la variable velocidad. El fabricante es la empresa Spectec, modelo VR-M6. El sensor consiste en un imán permanente, una pieza polar ferromagnética y una bobina de captación. También dispone de una rueda de giro dentada. Como los dientes del engranaje de la rueda giratoria pasan por la cara del imán, la cantidad del flujo magnético que pasa a través del imán y de la bobina varía en consecuencia. Cuando el diente del engranaje está cerca del sensor, el flujo estará en el máximo, y cuando el diente disminuye, creando un flujo variable en el tiempo, que induce una tensión proporcional. Entonces se utilizan los componentes electrónicos para procesar la señal y obtener una onda digital que puede ser más fácilmente contada y cronometrada. Es resistente a los choques y vibraciones, y dice el fabricante que es fiable en entornos aceitosos, húmedos y duros. Los rangos de temperatura en las que trabaja son el estándar y el extendido, desde menos 270 grados a 454 grados centígrados. Es de tipo inductivo, depende de la intensidad del campo magnético, y está hecho en un material de acero inoxidable 303. Hay otros materiales disponibles. Es el único fabricante que nos habla de sensores para entornos en situaciones muy difíciles y en entornos corrosivos como lo de los buques. Es la de proximidad, y para ello he encontrado un sensor del fabricante Sharp. Sus características principales, pues cabe destacar que es un sensor por infrarrojo, dispone de un conector JCT de 3 pines y proporciona un valor analógico según la distancia del objeto detectado. La salida proporciona 3,1 voltios a 10 centímetros hasta 0,4 voltios a 80 centímetros. Este es un sensor analógico y pasivo. La otra variable a determinar, pues yo he encontrado un sensor de luminosidad en el que su fabricante es Hans. Sus características principales, que es un sensor de luz digital avanzado, permite realizar cálculos de luz exactos, incorporando dos sensores, infrarrojo y de luz visible. El consumo de corriente es muy bajo, lo que permite el uso en sistemas registrados alimentados por baterías. El sensor de luz visible aproxima la respuesta del ojo humano, y el rango de temperaturas de operación oscila entre los menos 30 a 80 grados. Cabe destacar también que es un sensor digital y activo. Sensor de presión. Fabricante Sensen-Lefey Electronic. Estos sensores pueden ser activos o pasivos. En el caso de los activos, basados en el principio piezoresistivo, convierten la presión en una señal de salida electrónica, proporcional a esta. Y en el caso de los pasivos, se basan en el principio electromecánico, que según la presión ejercida sobre una leva en conjunto con una bobina de cable resistivo, cambiarán el valor de la resistencia. Este tipo de sensores de presión puede funcionar con tres diferentes tipos de trabajo. Uno de ellos es el sensor de película delgada, que emplea unas rejillas que cambian su resistencia dependiendo de la variación de expansión o grosor inducido por el cambio de presión. Se usan 4 resistencias en una membrana formando el llamado puente Wheatstone, que detecta la deformación debida a la presión ejercida. El segundo principio de trabajo es un sensor de película gruesa, que usa el mismo puente Wheatstone, solo que en este caso la estructura está impresa en una pieza cerámica. Y el tercer tipo sería el sensor piezoresistivo, basado en la distribución de elementos piezoresistivos sobre una membrana de silicio,
que al ejercer presión sobre la membrana, la expansión o compresión de ésta influye en la movilidad de los electrones. Sensor de posición angular, fabricante ASM. Estos son sensores basados en potenciómetros y principios magnetoresistivos. Tienen dos principios de funcionamiento. Uno de ellos es el principio magnético. Se dispone de un emisor y un detector. El emisor consta de un imán. El detector interpreta la posición del emisor al cambiar su posición y calcula el ángulo en forma absoluta. El segundo principio es el principio resistivo, cuyo funcionamiento es bastante simple, dotado de un potenciómetro que, al cambiar su posición, cambiará el valor de su resistencia. La salida de estos sensores es analógica, pudiendo ser enviada a equipos de adquisición o a un PLC. Además, también nos pueden dar una salida digital tipo SSI. Yo voy a hablar sobre las variables de concentración y temperatura. Para la variable de concentración he encontrado un aparato que se llama MART Series LB414. Dicho aparato es un detector radiométrico para la densidad, concentración y mediciones de contenido de sólidos y la combinación de ambos. Se puede aplicar en todos los líquidos y lodos, pero es más adecuado para mediciones de densidad estándar en entornos no explosivos, o sea, no peligrosos, como por ejemplo las industrias como la minería, el cemento o la pulpa y la industria del papel. Dicho aparato puede ser utilizado durante muchos años sin la necesidad de mantenimiento y recalibraciones. Este aparato nos da las salidas digitales. Ahora voy a hablar sobre la variable de temperatura, el aparato que mide la variable de temperatura. Se llama Programmable Temperature Controller. Los datos de entrada y de salida se pueden mostrar numéricamente o trazados en pantalla LCD. Hasta 8 parcelas, cada uno con un máximo de 8 canales de datos que se pueden mostrar. El PT-C320, el nombre de dicho aparato, funciona haciendo pasar una corriente de excitación a través de la L más DT adjunto, termistor o diodo y la detección de la tensión introducida. Para obtener resultados más precisos, todos los sensores deben ser leídos con una configuración de 4 hilos. Sin embargo, por conveniencia del PT-C320, también puede leer sensores conectados solo con 2 pistas. Una medición de 4 hilos elimina el efecto de la resistencia del conductor. En la configuración de 4 hilos, 2 de los cables llevan la corriente de excitación, mientras que los otros 2 cables detectan el voltaje que produce la corriente a través del sensor. Para la variable de nivel, he encontrado un sensor del fabricante Direct Industry. Es un sensor de nivel potenciométrico. En este actúan diferentes sensores. Los sensores de nivel son dispositivos electrónicos que miden la altura del material, generalmente líquido, dentro de un tanque u otro recipiente. Respecto a su principio de funcionamiento, el medidor de nivel está diseñado para tanques y recipientes con alturas de llenado de 200 hasta 6000 milímetros, con una longitud de sonda desde 200 milímetros hasta 6000 milímetros. Este sensor es un sensor continuo, activo y digital. Para la otra variable, la de caudal, el sensor que encontré es del fabricante Endress-Hauser, modelo ProWheel 72. Actúan diferentes sensores, tales como de pistón, de paleta y de elevación. Los caudalímetros Vortex, los de este tipo de variable, funcionan según el principio de Karman. Cuando un fluido se encuentra con un cuerpo de interferencia, a cada lado del cuerpo se forman y se desprenden alternativamente vórtices con sentidos de giro opuestos. Este es un sensor activo, continuo y digital.